El silencio en la sala del notario era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi padrastro, Roberto Mendoza, estaba sentado con esa sonrisa arrogante que tanto había llegado a odiar, mientras sostenía un documento que supuestamente era la última voluntad de mi padre. Sus manos temblaban ligeramente cuando me vio entrar por esa puerta, no como el chico asustado que él creía controlar, sino como el joven de 18 años que acababa de abrir una caja de seguridad bancaria con el verdadero testamento de mi padre. La expresión de victoria en su rostro se transformó en pánico absoluto cuando coloqué sobre la mesa del notario los documentos originales, fechados y notariados, junto con las grabaciones de voz que mi padre había dejado explicando exactamente por qué Roberto Mendoza jamás debería tocar un centavo de su fortuna. Mi nombre es Diego Herrera. Acabo de cumplir 18 años hace 3 semanas y pensaba que convertirme en adulto significaría poder tomar mis propias decisiones sobre mi futuro. En lugar de eso, significó descubrir que el hombre que mi madre había traído a nuestras vidas después de la muerte de mi padre había estado planeando robarnos todo desde el primer día que puso un pie en nuestra casa. Si alguna vez has sido traicionado por alguien que se suponía debía protegerte, dale al botón de suscribirse y déjame saber desde dónde estás viendo esto, porque lo que te voy a contar no es solo sobre dinero o propiedades, es sobre cómo un hombre intentó borrar el legado de mi padre mientras él agonizaba en un hospital, y cómo usé mi cumpleaños número 18 para destruir sus planes de la manera más devastadora posible. Todo comenzó hace 4 años, cuando mi padre, Carlos Herrera, fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Éramos una familia típica de clase media alta en Valencia. Mi padre era dueño de una cadena de restaurantes que había construido desde cero, trabajando 18 horas al día durante 20 años. Mi madre, Elena, había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años, y desde entonces había sido solo mi padre y yo contra el mundo. Él era todo para mí. Padre, madre, mejor amigo, mentor. Cuando los médicos le dieron 2 años de vida, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Fue entonces cuando apareció Roberto. Era el hermano de una enfermera del hospital, un hombre de 52 años, divorciado, que trabajaba como asesor financiero. Al principio parecía genuinamente preocupado por nosotros. Visitaba a mi padre en el hospital, me traía comida cuando yo pasaba las noches allí, se ofrecía a ayudar con el papeleo médico. Mi padre, debilitado por la quimioterapia y desesperado por asegurarse de que yo no quedara solo, comenzó a confiar en él. Roberto era carismático, sabía exactamente qué decir, cómo comportarse. Incluso yo, a mis 14 años, pensé que era una bendición tener a alguien que nos apoyara en esos momentos tan difíciles. 6 meses después del diagnóstico, mi padre le pidió a Roberto que lo ayudara a organizar sus asuntos financieros. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando él ya no estuviera. Roberto aceptó inmediatamente, mostrándose honrado por la confianza. Comenzó a venir a casa regularmente, revisando documentos, hablando de inversiones, sugiriendo cambios para proteger los activos y minimizar los impuestos de sucesión. Mi padre, cada vez más débil, firmaba lo que Roberto le ponía enfrente, confiando ciegamente en su nuevo amigo. La primera señal de alarma llegó cuando mi padre me llamó una noche desde el hospital. Estaba más lúcido de lo que había estado en semanas, y me dijo algo que me heló la sangre. Diego, hijo, si algo me pasa, hay algo que necesitas saber. El testamento real, el importante, no es el que Roberto tiene. Hay otro, en el Banco Santander, caja de seguridad número 447. La llave está en mi despacho, dentro del libro de García Márquez que tanto te gusta. No le digas a nadie, especialmente a Roberto. Recuerdo que mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Le pregunté por qué me decía esto, qué estaba pasando, pero él solo me apretó la mano y me dijo: «Eres mi hijo, mi único heredero.
Todo lo que he construido es para ti. Roberto. Roberto no es quien parece ser. He estado investigando, y hay cosas que no cuadran, pero estoy demasiado débil para enfrentarlo ahora. Prométeme que el día que cumplas 18 años, irás a ese banco. Esa fue la última conversación coherente que tuve con mi padre. 2 días después, entró en coma. Los médicos dijeron que era cuestión de días, máximo semanas. Roberto apareció en el hospital con un maletín lleno de documentos, diciendo que mi padre le había pedido que finalizara algunos asuntos urgentes. Como yo era menor de edad, no podía objetar nada. Vi cómo Roberto se reunía con abogados, contadores, notarios, todos en la sala de espera del hospital, mientras mi padre agonizaba a unos metros de distancia. Mi tía Carmen, la hermana de mi padre, intentó intervenir. Llegó desde Madrid cuando se enteró de que Carlos estaba en sus últimas horas. Recuerdo vívidamente la discusión que tuvo con Roberto en el pasillo del hospital. «¿Quién demonios eres tú para estar manejando los asuntos de mi hermano?», le gritó. Roberto, con esa calma calculada que lo caracterizaba, simplemente mostró un poder notarial que supuestamente mi padre había firmado. Carmen intentó ver a mi padre, pero los médicos dijeron que no podía recibir visitas en su condición. Fue extraño, porque yo sí podía entrar, pero solo cuando Roberto no estaba presente. Mi padre murió un martes a las 3:47 de la madrugada. Yo estaba solo con él, sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras, apenas un susurro, fueron: «La caja. No, olvides la caja». Roberto llegó 1 hora después, fingiendo dolor y consolándome con abrazos que me daban náuseas. En el funeral, se comportó como si fuera el viudo, recibiendo condolencias, hablando de lo mucho que quería a mi padre. Me daba asco verlo, pero no podía hacer nada. Era menor de edad, estaba destrozado por el dolor, y Roberto había maniobrado perfectamente para convertirse en mi tutor legal temporal hasta que cumpliera la mayoría de edad. Los siguientes 3 años fueron un infierno disfrazado de normalidad. Roberto se mudó a nuestra casa para cuidarme, según él. Vendió 2 de los restaurantes de mi padre para cubrir deudas médicas, aunque yo sabía que el seguro había cubierto la mayoría de los gastos. Cambió los muebles, redecorando todo para borrar cualquier rastro de mi padre. Incluso intentó tirar las fotos familiares, pero logré esconder las más importantes en mi habitación. Durante ese tiempo, Roberto controló cada aspecto de mi vida. Me daba una mesada de mi propio dinero. Decidía qué podía comprar, a dónde podía ir, con quién podía hablar. Instaló cámaras de seguridad en toda la casa por mi seguridad, pero yo sabía que era para vigilarme. Revisaba mi teléfono, mi computadora, incluso mi mochila del colegio. Si protestaba, me recordaba que él era mi tutor legal y que podía hacer mi vida mucho más difícil si no cooperaba. Mi novia, Sofía, fue la primera en notar que algo andaba muy mal. Nos conocimos en el instituto cuando yo tenía 16 años. Ella venía de una familia de abogados y tenía un sentido innato para detectar las injusticias. «Diego, esto no es normal», me decía constantemente. «Ningún tutor legal tiene derecho a tratarte así. Es tu dinero, tu herencia, tu casa». Pero yo estaba paralizado por el miedo y la impotencia. Roberto había tejido una red tan compleja de mentiras y manipulaciones legales que no veía salida. Un día, Sofía me trajo información que había encontrado sobre Roberto. Resulta que no era la primera vez que hacía algo así. Había estado casado 3 veces, y en 2 de esos matrimonios, sus esposas habían muerto en circunstancias sospechosas, dejándole considerables herencias. Los casos nunca se investigaron a fondo, pero el patrón era innegable. «Diego, este hombre es peligroso», me dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre sobre la caja de seguridad. Faltaban 6 meses para mi cumpleaños número 18, pero decidí que no podía esperar más. Necesitaba saber qué había en esa caja.
El problema era cómo conseguir la llave sin que Roberto se diera cuenta. El despacho de mi padre había sido convertido en la oficina de Roberto, y él pasaba horas allí todos los días, revisando documentos y haciendo llamadas. La oportunidad llegó cuando Roberto tuvo que viajar a Barcelona por un asunto urgente de negocios. Sospechaba que estaba vendiendo otro de los restaurantes de mi padre, pero no podía probarlo. En cuanto se fue, corrí al despacho. El libro de García Márquez, 100 años de soledad, estaba exactamente donde mi padre lo había dejado, en el estante superior, cubierto de polvo. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré un pequeño sobre pegado en la contraportada. Dentro había una llave y una nota en la letra de mi padre. Diego, mi hijo, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. En la caja está la verdad. Úsala sabiamente. Te amo, papá. No podía ir al banco siendo menor de edad, así que le pedí ayuda al padre de Sofía, don Antonio Ruiz, un respetado abogado de Valencia. Cuando le conté toda la historia, su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Esto es muy grave, Diego», me dijo, «pero necesitamos pruebas concretas. El día que cumplas 18 años, iremos juntos a ese banco. Mientras tanto, documenta todo lo que puedas sobre las actividades de Roberto». Los siguientes meses fueron una tortura. Vivía en la misma casa que Roberto, comiendo en la misma mesa, fingiendo que todo estaba bien mientras secretamente documentaba cada una de sus acciones. Tomaba fotos de documentos cuando él no estaba, grababa conversaciones con mi teléfono escondido, guardaba copias de correos electrónicos que lograba ver en su computadora. Descubrí que había transferido grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, que había falsificado la firma de mi padre en múltiples documentos, y lo más impactante, había sobornado a uno de los médicos del hospital para mantener a mi padre sedado en sus últimos días, impidiendo que pudiera comunicarse con nadie. Mi tía Carmen había tenido razón en sospechar. Roberto había orquestado todo para asegurarse de que mi padre no pudiera cambiar el testamento falsificado que él había creado. En ese documento, Roberto aparecía como el principal beneficiario de todo: la casa, los restaurantes restantes, las cuentas bancarias, las inversiones. Yo solo recibiría una pequeña cantidad mensual hasta los 25 años, para mi educación, controlada por supuesto por Roberto. La noche antes de mi cumpleaños número 18, Roberto organizó una cena especial. Había invitado a varios de sus amigos, todos ellos cómplices en sus negocios turbios. Durante la cena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, anunció que al día siguiente iríamos al notario para formalizar mi situación como adulto. «Diego ya es un hombre», dijo levantando su copa. «Es hora de que conozca la realidad de su situación financiera». Los demás rieron, sabiendo exactamente a qué se refería. Esa noche no pude dormir. A las 6 de la mañana, en cuanto cumplí oficialmente 18 años, don Antonio me recogió en su coche. Fuimos directamente al Banco Santander. Con mi identificación y la llave, accedí a la caja de seguridad 447. Lo que encontré dentro superó todas mis expectativas. Había 3 cosas principales. Primero, el testamento original de mi padre, notariado y con múltiples testigos, dejándome absolutamente todo y especificando explícitamente que Roberto Mendoza no debía recibir ni un centavo. Segundo, una memoria USB con grabaciones de voz de mi padre explicando sus sospechas sobre Roberto, incluyendo evidencia de sus matrimonios anteriores y las muertes sospechosas de sus esposas. Y tercero, lo más impactante, copias de transferencias bancarias que mostraban que Roberto había estado robando dinero de las cuentas de la empresa desde el primer día que mi padre le dio acceso. Pero eso no era todo. Mi padre había sido más inteligente de lo que cualquiera hubiera imaginado. Había contratado a un detective privado para investigar a Roberto, y el informe completo estaba en esa caja. Roberto Mendoza ni siquiera era su nombre real. Se llamaba Ricardo Molina,
y tenía órdenes de arresto pendientes en 2 comunidades autónomas por fraude y malversación de fondos. Había estado usando identidades falsas durante años, cazando víctimas vulnerables como mi padre. Don Antonio silbó por lo bajo cuando revisamos todo el material. «Esto es más que suficiente para enviarlo a prisión por muchos años», dijo. «Pero tenemos que actuar rápidamente. Si se entera de que tienes esto, podría huir o, peor aún, intentar hacerte daño». Elaboramos un plan. Iríamos a la cita con el notario como Roberto había planeado, pero llevaríamos con nosotros a la policía y a un fiscal. La trampa estaba puesta. Roberto no tenía idea de que su reinado de terror estaba a punto de terminar. A las 10 de la mañana, llegué a la oficina del notario con Roberto. Él estaba inusualmente alegre, probablemente saboreando su victoria anticipada. El notario, un hombre mayor llamado don Fernando, comenzó a leer el testamento falsificado. Roberto asentía con satisfacción mientras escuchaba cómo heredaría la mayor parte de la fortuna de mi padre. Fue entonces cuando hice mi entrada. «Disculpe, don Fernando», interrumpí con voz clara y fuerte. «Ese documento es una falsificación». La sala quedó en silencio. Roberto me miró con una mezcla de sorpresa y furia. «¿Qué estás diciendo, Diego? Estás confundido por el dolor». «No estoy confundido», respondí, sacando los documentos de mi maletín. «Este es el verdadero testamento de mi padre, y tengo las pruebas de que usted, Ricardo Molina, ha estado robando y falsificando documentos desde hace años». El color desapareció del rostro de Roberto. Intentó levantarse, pero en ese momento entraron 2 agentes de policía junto con el fiscal. «Ricardo Molina queda arrestado por fraude, falsificación de documentos, robo agravado y suplantación de identidad», dijo uno de los agentes mientras le ponía las esposas. Roberto, o Ricardo, intentó resistirse, gritando que todo era un malentendido, que yo era un niño confundido, que mi padre le había dado permiso para todo. Pero cuando el fiscal comenzó a reproducir las grabaciones de voz de mi padre, su resistencia se desmoronó. En esas grabaciones, mi padre explicaba claramente cómo había descubierto las verdaderas intenciones de Roberto, cómo había preparado todo para protegerme, y cómo esperaba que la justicia prevaleciera. La investigación que siguió reveló la verdadera extensión de los crímenes de Roberto. Había robado más de 2 millones de euros en los 3 años que estuvo controlando los bienes de mi padre. Había vendido propiedades por debajo de su valor a cómplices que luego las revendían por el precio real, quedándose con la diferencia. Había falsificado mi firma en documentos para abrir líneas de crédito que nunca pagó. La lista de delitos era interminable. Durante el juicio, que duró 6 meses, tuve que testificar múltiples veces. Fue doloroso revivir todo, pero cada palabra que decía era un paso más hacia la justicia. Sofía estuvo a mi lado en cada audiencia, sosteniéndome cuando las emociones me superaban. Su familia me adoptó prácticamente, dándome el apoyo que Roberto me había negado durante años. Mi tía Carmen también testificó, contando cómo Roberto había manipulado la situación para mantenerla alejada de mí y de mi padre. Lloró en el estrado cuando describió cómo había intentado protegerme, pero Roberto había usado su poder como tutor legal para impedírselo. «Fallé a mi hermano», dijo entre lágrimas. «Prometí que cuidaría de Diego, y dejé que ese monstruo lo controlara». El momento más impactante del juicio llegó cuando la fiscalía presentó evidencia de que Roberto había estado envenenando lentamente a mi padre para acelerar su muerte. Los análisis de sangre que mi padre se había hecho secretamente y guardado mostraban niveles anormales de ciertas sustancias que no correspondían con su tratamiento médico. No se pudo probar definitivamente que Roberto lo hubiera matado, pero la sospecha quedó sembrada. Roberto fue condenado a 25 años de prisión. Cuando leyeron el veredicto, me miró con un odio tan intenso que sentí un escalofrío recorrer mi columna. Pero ya no le tenía miedo.
Ya no era el niño indefenso que él había controlado. Era un hombre, el hijo de Carlos Herrera, y había hecho justicia por mi padre. Recuperar todo lo que Roberto había robado tomó otro año de batallas legales. Muchos de los activos habían sido vendidos o transferidos, y rastrearlos fue como armar un rompecabezas gigante. Pero con la ayuda de don Antonio y su equipo, logramos recuperar la mayoría. Los restaurantes que aún quedaban volvieron a mi control, y con mucho trabajo, logré reconstruir el imperio que mi padre había creado. Pero más allá del dinero y las propiedades, lo que realmente recuperé fue mi dignidad, mi libertad y la memoria de mi padre. Pude volver a colgar sus fotos en las paredes, restaurar su despacho como él lo tenía, y honrar su legado de la manera que él hubiera querido. Un año después del juicio, organicé un evento en memoria de mi padre en uno de sus restaurantes. Invité a todos sus antiguos empleados, muchos de los cuales Roberto había despedido para reemplazarlos con su propia gente. Esa noche, anuncié la creación de la Fundación Carlos Herrera, dedicada a ayudar a jóvenes que han perdido a sus padres y están en situaciones vulnerables. No quería que ningún otro chico pasara por lo que yo había pasado. Sofía y yo nos casamos 2 años después. Su padre, don Antonio, ofició la ceremonia, y mi tía Carmen me entregó en el altar, ocupando el lugar que mis padres no pudieron ocupar. En mi discurso de bodas, hablé sobre mi padre, sobre cómo su amor y su inteligencia me habían protegido incluso después de su muerte. Él sabía que yo sería lo suficientemente fuerte para luchar, dije con lágrimas en los ojos. Y tenía razón. Hoy, 5 años después de aquel día en la oficina del notario, dirijo los restaurantes de mi padre con el mismo amor y dedicación que él les ponía. He expandido el negocio, abriendo nuevas ubicaciones, pero siempre manteniendo la calidad y los valores que mi padre inculcó. En cada restaurante hay una foto de él, y los empleados conocen su historia, nuestra historia. Roberto, o Ricardo, sigue en prisión. Me llegaron noticias de que había intentado apelar su sentencia varias veces, pero todas fueron rechazadas. Otros presos que habían sido estafados por personas como él no lo trataban muy bien, según supe. No siento lástima por él. Se lo merece todo, y más. A veces visito la tumba de mi padre y le cuento cómo van las cosas. Le hablo sobre el negocio, sobre mi matrimonio con Sofía, sobre nuestro primer hijo que viene en camino y que llevará su nombre. Sé que suena tonto, pero juro que a veces siento su presencia, su aprobación, su orgullo. La lección más importante que aprendí de todo esto es que el mal existe, que hay personas capaces de las peores traiciones, pero también que el amor y la justicia pueden prevalecer si somos valientes e inteligentes. Mi padre me protegió desde la tumba porque me amaba más de lo que Roberto amaba el dinero. Ese amor fue más fuerte que toda la maldad y la codicia. Si estás pasando por algo similar, si alguien está abusando de tu confianza o robándote lo que es tuyo por derecho, no te rindas. Busca ayuda, documenta todo y espera tu momento. La justicia puede tardar, pero llega. Y cuando llegue, asegúrate de estar preparado para luchar con todo lo que tienes. Mi nombre es Diego Herrera, hijo de Carlos Herrera, y esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de justicia, de amor más allá de la muerte, y de cómo un chico de 18 años pudo derrotar a un monstruo que pensó que había ganado. Roberto creyó que había cambiado el testamento mientras mi padre moría, pero no contó con que el amor de un padre es más fuerte que cualquier documento falsificado, y que, la verdad, guardada en una simple caja de seguridad, sería su perdición. Recuerden siempre, los monstruos existen, se disfrazan de salvadores, de amigos, de familia. Pero también existe la justicia, y a veces, solo a veces, los buenos ganan al final. Mi padre me enseñó eso, incluso después de muerto, y ahora, cada vez que abro uno de sus restaurantes, cada vez que veo su foto en la pared,
Cada vez que mi hijo patea en el vientre de Sofía, sé que él está conmigo, sonriendo, orgulloso de que su hijo haya hecho lo correcto. La caja de seguridad número 447 del Banco Santander no solo contenía documentos, contenía la salvación, la verdad y el último regalo de amor de un padre a su hijo. Roberto Mendoza, o Ricardo Molina, o como quiera que se llame realmente, aprendió de la manera más dura que no se puede robar lo que está protegido por el amor verdadero. Y yo aprendí que convertirse en adulto no significa solo cumplir 18 años, significa tener el valor de enfrentar a los monstruos y proteger el legado de quienes amamos. Esta historia no es solo mía, es de todos los que han sido traicionados, robados, manipulados por aquellos que deberían protegerlos. Es un recordatorio de que la justicia existe, que la verdad prevalece, y que a veces, solo a veces, David sí vence a Goliat. Mi padre lo sabía, y por eso preparó todo para que yo pudiera ganar esta batalla. Y gané. Vaya si gané.